¿Cómo están? Bienvenidas. Estamos empezando la clase y con Seraj estábamos probando el sonido. Muchas gracias, Seraj, por colaborar y espero que estén todas por ahí entrando. Veo un montón de nombres. No voy a nombrar todos los nombres que veo. Abigail. Hola, Abigail, ¿cómo estás? ¿Cómo están los chicos? Bien, ya dormidos, gracias a Dios. ¿Usted cómo Baruch está? Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem, me alegro. Okay. Hola, Neshama, ¿cómo estás? Norma, Suyapa, Claudia, con muchas de ustedes conversamos el domingo. Ana Gali, hola, ¿cómo estás? Veo Vane, mira, estás bien acompañada. Y Carmen, hola, ¿cómo estás, Carmen? Hola, bienvenidas a todas. Espero que pasemos un rato agradable todas juntas y podamos llegar como alguna clase, alguna vez, alguna conclusión de qué es lo que queremos hacer, de cómo comportarnos, de cómo tratar a nuestros chiquitos, que son nuestra proyección en el futuro, pero queremos que sean chicos de provecho o que tengan una buena conducta. Y a veces decimos, bueno, ¿qué hago? Se portó mal, ¿qué le digo? Y bueno, el Rebe dice muchas cosas, pero la primera es que pensemos que siempre dar un buen trato a los chicos es lo más importante, pero realzar sus cosas positivas. Entonces siempre vayamos a, no decimos que no hace falta disciplina, pero pongamos en la balanza qué es lo que tenemos que hacer, si es porque nosotros queremos descargarnos nosotros o porque el chico lo necesita. Entonces empecemos desde el principio, porque estas son mis conclusiones, como diciendo, bueno, entonces tenemos que ser muy cuidadosos, porque en realidad es nuestro hijo, pero Dios nos los dio. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esa frase de que no es nuestro, sino que me lo prestaron, que Dios me prestó, entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque cualquier cosa que hagamos o que como nos comportemos, estamos mejorando o dañando algo que Dios me prestó. Entonces empecemos por el principio. Hoy puse en la clase una frase que dijo el Rebe. Y el Rebe dijo que la fe inocente de un niño toca la esencia absolutamente simple de Dios. Y los sabios dijeron que los corazones de los padres volverán a través de sus hijos. ¿Ustedes saben lo que quiere decir eso? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Quién tiene ganas de intervenir un poquito y que no hable yo todo el tiempo? Porque a veces me gusta escucharlas, saber lo que piensan o si tienen una idea que no la tienen tan formada, la hagamos entre todas juntas, que le pongamos un poquito a cada una y lleguemos a algo que merece la pena, que nos hace ser productivos, que nos hace pensar bien, que nos hace darnos cuenta de, wow, qué bueno que es todo esto, qué lindo que compartimos y llegamos a una conclusión. Y mañana, cuando yo esté frente a esta situación, voy a actuar a lo mejor como hice hasta ahora porque estuve muy bien, o a lo mejor con algún cambio que me haga sentir mejor. Para eso están todas estas charlas que compartimos, no para juzgarnos y decirnos, mira qué mala que soy, mira qué persona, no, para decir, wow, esto que estaba haciendo estoy contenta, estaba bien, pero puedo mejorarlo o puedo cambiarlo. A ver, ¿quién me ayuda? Bueno, Yo pienso de que está diciendo que la fe de un niño, pues que todos nosotros tenemos que llegar a ser niños también para poder acercarnos más al Eterno. tenemos que pensar y ver las cosas buenas que tienen los niños, exactamente será,
para poder saber cómo conducirnos y copiar muchas cosas que los adultos nos olvidamos. La inocencia que tiene un niño, la absorción de todo lo que tiene alrededor y vivir solo ese momento como lo único que existe, es algo que los grandes nos olvidamos seguro, porque estamos pendientes de que esto me va a llevar a lo otro o qué provecho puedo sacar de esta actitud o de este comportamiento de alguien, y entonces vamos tomando nota y vamos copiándolo para el después. Y no nos fijamos a lo mejor en el ahora, o no nos fijamos en que para qué sirve eso que está pasando ahora, o por qué tengo que pasar por esa situación. Un chico absorbe de otra manera. Por eso, la pregunta es, ¿por qué fuimos niños? Exactamente por eso, porque si no, nos hubieran creado a todos adultos y ya está, pero tenemos que sacar la enseñanza, tenemos que pasar por eso que los chicos hacen, tener la inocencia. Les voy a leer una historia para que vean lo importante que es la infancia y los chicos para nosotros y cómo nos enseñó el Rebbe. Entonces dice, el Rebbe nunca tuvo hijos. Ustedes saben que el Rebbe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, no tuvo hijos propios, pero todos los niños eran suyos, eran como sus hijos, todos de los Hasidim, toda la gente que lo rodeaba y sus hijos para él eran suyos. Entonces, durante todo el lapso de su conducción, prestó atención especial a las necesidades y dones de los jóvenes. Estoy escuchando un ruido por ahí, ¿alguien lo puede cerrar? Sí, disculpe, es que mi teléfono no me responde. Gracias. No hay ningún problema, pasa. Dice que en 1943 inició un desfile anual de niños para celebrar el orgullo religioso. Con frecuencia daba charlas especiales a grupos de niños y en 1980 creó un programa de alcance mundial, cuyos miembros ahora ascienden a cientos de miles, para alentar a los niños a asumir su herencia y llevar vidas muy espirituales. Ustedes saben que Tzivot Hashem, el ejército de Dios, el Rebbe impulsó a los chicos a aprender cosas y a hacer cosas llamándolos el ejército de Hashem, porque ese es el futuro, es lo que nos define. Los hijos de nuestros hijos y los hijos de ellos es el futuro que van a guiar al mundo. Entonces dice, en 1989, un joven padre estaba muy enfermo y falleció, pero antes de fallecer le pidió al Rebbe que cuide de sus hijos. ¿Y saben lo que pasó? El Rebbe, un poco después de que falleció el papá de estos chicos, tenía 3 hijos pequeños. El Rebbe hizo una reunión, como siempre, hasídica, pero antes de empezar a hablar, le pidió a su secretario que ubique a los hijos de este señor y les dio un asiento en primera fila cerca de él. Y a partir de ese día, esos chicos recibieron siempre el honor especial de estar cerca del Rebbe en toda reunión y en toda actividad y en toda fiesta, porque el Rebbe sabía que era muy importante la presencia de un padre. Así que imagínense cómo valoraba a los chicos, que los tenía presentes ahí, no importa si eran sus hijos o no. Entonces dice el Rebbe, ¿qué es un chico? Un chico es, si ustedes miran, cuando un bebé está jugando con un juguete nuevo, piensen, Abigail tiene chicos chiquitos. Ustedes, algunas pasaron por hijos chiquitos. ¿Qué hace un bebé cuando se le da un juguete nuevo y lo ve por primera vez? Primero se interesa mucho en ver cómo es, lo da vuelta, lo mira de un lado, lo mira del otro, hasta lo prueba. ¿No es cierto? Fíjense cómo incorpora cada parte de lo que está viendo. Así nosotros tenemos que hacer con cada cosa que nos pasa, con cada
paso que damos, tenemos que verlo de todas las maneras posibles y digamos que probarlo como hace el bebé para saber qué es lo que queremos de eso o de esa situación. Entonces dice, el modo en que criemos a este niño no solo influirá en la vida de él, sino en la vida de sus hijos, de los que lo rodean y de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Cuanto más tenemos que ver cómo reflejamos nuestro comportamiento en estos chicos, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien me quiere decir algo? ¿Alguien quiere agregar? Entonces, dice el Rebe, mientras que un adulto es formado por el hombre y la sociedad, el niño es formado por Dios. Dice, en razón de su inocencia, su curiosidad y su pureza, los niños están más cerca de Dios que nosotros. Y es cierto, porque en cada actividad que tenemos, todos los días nos levantamos, tenemos problemas, tenemos que cumplir con los pagos de la casa, atender, trabajar, nos vamos alejando un poco. Pero los niños no tienen esa preocupación. Piensen en cuando eran jovencitos y ustedes no tenían el problema de mantener una familia o limpiar la casa. ¿Cómo eran ustedes cuando eran chicas? Así son nuestros hijos. Y es lo que nosotros programamos o nosotros volcamos en ellos. Son todas nuestras inquietudes, pero ¿estamos teniendo en cuenta las habilidades de esa criatura, de ese chico? ¿O solamente estamos volcando en ellos lo que nosotros queremos? Entonces el Rebe dice, tengamos en cuenta las habilidades y las cosas que tiene cada persona y cada niño que tenemos al lado nuestro para fomentar y desarrollar todo eso bueno que tienen. No necesariamente tienen que tener lo mismo que nosotros o lo que nosotros queremos de ellos. Antes de seguir, como siempre, llegó tarde, vamos a poner una moneda de tzedakah y vamos a decir que este shiur, acá tenemos la tzedakah, es en memoria de mi papá, Leilui Nishmat, David Ben Rivka Ben Natan. Yahi Adoneinu Marino Berreino. Bael, la tzedakah, salva de la muerte, grande la tzedakah que trae la redención. Y ahora sí, sigamos despacito. Les cuento que tengo una buena noticia. Después de tantas vueltas y de tanto sufrir, posiblemente mi mamá llegue la semana que viene. Estoy muy contenta, todavía estamos esperando. Ya tienen pasaje, dicen que el domingo se va a abrir para todo el mundo, pero ella tiene el permiso para venir a Israel. Y esperemos que le sea bien el viaje y que la recibamos con mucho cariño acá y que se quiera quedar. Aunque sea los 2 meses que va a venir, que sea con muchas bendiciones. Estoy muy contenta por eso. Y también les cuento que una moneda vamos a poner, porque tengo una nieta que va a tener que pasar una operación la semana que viene. Y esperemos que Hayamushka Batlea tenga refuerzo Lema y todo bien. Y les quiero contar que posiblemente el martes que viene no tengamos clase, pero voy a estar ocupada con todos los chiquitos en el horario de la operación. Pero les voy a avisar solamente. Lo vamos a recuperar en algún otro momento, ¿sí? Las quiero tener al tanto para que no digan que me olvidé de mis amigas con las que estudiamos, pero quiero que sepan que es por fuerza mayor. También les cuento que el Rab, mi esposo, está un poco mejor. Y si Dios quiere, la semana que viene va a empezar de vuelta a dar clases. Bueno, entonces, ya les conté por qué venimos al mundo como niños, ya les conté qué es lo que tenemos que ver en los chicos. Ahora, ¿qué les voy a contar? Dice... tengo tantas cosas acá para ver que yo no sé cuál decirles. Dice que cuando tenemos que educar a un chico, tenemos que estar
decididos. No tenemos que tener dudas en lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros le tenemos que contar algo a un chico o darle, la indecisión los marca con un motivo para que ellos mismos tengan dudas en su vida. Entonces, a veces es preferible equivocarse o hacer algo erróneo y después arreglarlo, que mostrarles a nuestros chicos que estamos indecisos o con miedos. De por sí un bebé, un chico tiene ya sus miedos naturales. No les agreguemos más, sino que les demos fuerza para todo lo que tienen que hacer. Y además, el Rebbe dice que les tenemos que dar a los niños, esperen que les digo la frase porque un momentito. Y también tenemos que tener en cuenta, y esto me estaba olvidando, la parte que los niños también tienden a ser egocéntricos, piensan en sí mismos, pero tenemos que ver la parte buena de eso. ¿Y cuál es el lado positivo? El lado positivo es que están convencidos de que su vida tiene sentido, así como nosotros no sabemos cuál es el sentido en nuestra vida. Los chicos sí saben cuál es el sentido, porque ellos mismos piensan en sí mismos y en todo lo de alrededor y absorben todo de tal manera que saben lo que tienen que hacer. Mirar, ver, hacer, entender. Cuanto más les damos a los chicos para aprender, mejor es. A veces dicen que no se les puede llenar de información, pero es preferible darles mucha información y que no sean capaces de absorber todo, porque es cierto, no van a absorber todo junto, pero es mucho mejor eso que dejarles en la nada, en el aire, en que parte de su inteligencia sea desaprovechada. Y les voy a contar una historia verídica de esto. Hace unos años, cuando nosotros vivíamos en Safed, conocí a una señora americana que tenía una hija de unos 12 años más o menos, ella americana, el marido israelí, pero los padres se hablaban en inglés. Pero la nena no sabía inglés. Ella y el marido se hablaban siempre en inglés porque así se conocieron. Ella no sabía hebreo cuando se conocieron y siguieron así, la costumbre les quedó. Y a la hija le hablaban en hebreo. Una vez fui, ella arreglaba pelucas, como ustedes ven, lo mío es una peluca, y entonces la llama a la hija Débora y le habla, y conmigo estaba hablando en inglés. Y yo le digo, ¿por qué no le hablas a Débora en inglés? Dice, no, Débora no sabe inglés. Cuando Débora nació, yo le quería hablar en inglés porque es mi lengua natal, y cuando un bebé, uno tiene al bebé, le habla en su lengua natal. Y me dijeron que no era bueno para su mente que se enfrente a dos idiomas, porque iba a hablar en la escuela, iba a aprender en el jardín, iba a aprender todo en hebreo, y el saber inglés le iba a retrasar el habla, le iba a retrasar en sus pensamientos. Yo en ese mismo momento pensé que era un error, pero no le dije nada. Nos volvimos a ver, y resulta que esta mujer tuvo un bebé. Tenía la nena y después de muchos años tuvo el bebé. Y en ese momento le empezaron a decir que al bebé le habla en inglés. Entonces ella me contó y me dice, yo no lo puedo entender. Con mi hija, ahora le estoy enseñando, a los 12 años le estoy enseñando inglés. Y le es muy difícil. Y mi nena, que ya tiene 2 años, habla inglés y hebreo perfecto. Entonces yo le digo, lo que pasa es que la información lo podía haber atrasado en el habla al principio, pero después saben los dos idiomas y está comprobado de que se puede saber y tener y hablar más de 2 idiomas, hasta 3 idiomas. Los chicos aprenden facilísimo de chiquitos. Ifka, ¿puedo hablar? Sí. A mí me pasó exactamente lo mismo. Claro. Con mi primer hijo que llegué acá y que no hablaba, que le hablaran en hebreo porque era más difícil en el colegio y todo.
Y ahora él no habla casi español. Y el bebé de 2 años, que va a cumplir 2 años, entiende perfecto, habla español y también habla hebreo. Entonces, igual me pasó. Tal cual. Entonces tenemos que saber. Repetí lo que Gracias. dijiste porque no, ¿alguien habló? Sí, habló Ah, está bien, está bien. Listo, Abigail. listo. Bueno, a Jaime, ¿no la escuchaste? Porque tengo sacado el sonido. No, está Ah, bien, está bueno, bien. está bien. Pero yo sí a vos te escucho por el auricular. Ok. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Y entonces, les cuento que, que esto de los idiomas, a nosotros también nos pasó con nuestros nietos. Nosotros decidimos que en casa hablábamos en castellano. Total, iban a ir a la escuela, iban a aprender hebreo, iban a ir al GAN, iban a aprender hebreo. Y así fue que nuestros nietos mayores hablan todos castellano perfecto. Los más chiquitos no, porque en la casa hablan en hebreo constantemente. Entonces el castellano de ellos ahora están tratando de aprender con programitas y todo, porque va a venir mi mamá, como les dije, y le tienen que hablar a la abuela en castellano. Así que no está mal darles más informaciones a los chicos, darles más cosas que hacer. Saquémoslos un poco de las computadoras y de las tablets y de todo lo que sea y démosle para hacer cosas interesantes. A los chicos chiquitos les interesa todo, pero cuando van creciendo un poco más tenemos que buscar algo que sea para la edad de ellos. Por supuesto que sí, no hay forma, pero piensen en ustedes. ¿Qué hacían ustedes cuando no había computadora? El otro día estaba escuchando a alguien que me decía, cuando no había computadora salíamos a saltar. Hoy pedíle a un chico que vaya a saltar afuera y no quiere. No quieren. Pero a lo mejor, si eso de saltar se lo hacemos con alguna forma de decir que por eso también van a poder hacerlo con un celular o ponerles un juego con el celular para que salten afuera. El otro día hablaba con mi hermano, me dice, ¿te acordás del juego del sapito? ¿Ustedes saben cuál es el juego del sapito? Ah, ¿no lo conocen? En la casa de mi abuela había ¿cómo les voy a explicar? Había como un mueblecito que arriba tenía agujeros y en el medio la boca de un sapo. Teníamos que tirar chapitas o monedas o lo que sea, y cada agujerito bajaba por un lugar distinto y tenía un puntaje. Mi tío y yo, que mi tío tiene 5 años más que yo, nos divertíamos con eso y con mi hermano también. A lo mejor a los chicos les gusta tipos de actividades que ahora la computadora los tiene ahí encasillados y no aprenden nada. Pero si les buscamos para compaginarlo con eso, tenemos que tener mucha imaginación las madres hoy en día, podemos llegar a sacarlos de todo y hacerlos que se muevan un poco, que activen sus neuronas y que no dejen pasar esa inteligencia tan hermosa que tienen. Entonces, como dice el Rebe, hay que educar pensando que Dios nos prestó y que tenemos que tener mucho cuidado y cómo lo tratamos, porque no es nuestro. Pero sí tenemos que ejercer esa fuerza de darles una guía para ser productivos, que es lo que venimos hablando siempre, ¿no es cierto? ¿Cómo buscamos que nuestra alma se realice? Entonces a nuestros hijos también hay que darles. Camila, ¿estás paseando? Hermoso, te veo ahí con un foto precioso. Lo que pasa es que tú... No te escucho, no importa. Bueno, tengo una historia acá para contarles con todo esto, que creo que nos va a servir. Hay un escritor muy importante que le hicieron una pregunta. Y entonces yo les voy a leer un poco una historia. Primero les voy a contar mejor la historia del Rebe, para que vean lo que pasa en la infancia. Dice, el Rebe de Lubavitch nació un viernes 18 de abril de 1902. Son informaciones nada más, es para que sepan. Y su padre era el Rab Levi Yitzhak,
fue un renombrado cabalista. A los 7 años el Rebbe se mudó con sus padres a otra ciudad, donde el padre fue nombrado rabino. Dice, aquellos años eran turbulentos para los judíos de Rusia, que eran sometidos a persecuciones. Y la Rabanit Hana, la mamá del Rebbe, contó que muchas familias judías estaban escondidas en sótanos mientras pasaban todas estas persecuciones. Dice, los esfuerzos frenéticos de los padres por calmarlos a los chicos eran en vano. Y estaban escondidos y no querían que haya ruido y tenían miedo que si los chicos lloraban, se iban a descubrir. Dice, el peligro de ser descubiertos era inminente. Fue el pequeño Mendel, el Rebbe, quien fue después el Rebbe, apenas un poco más grande que los demás bebés, quien resolvió la situación yendo de un bebé a otro y acariciándolo y brindándole melodías para calmarlos. En voz bajita. Años más tarde, el Rebbe describió su infancia como un tiempo en el que su visión del mundo y sus objetivos ya estaban formados. Fíjense, tan importante fue la forma en que lo educaron, que él, siendo pequeño, ya tenía una visión de cómo era que había que tratar a los chicos, acariciándolos y dándoles una música suave y diciéndoles palabras cariñosas. Fíjense cuán importante es volcar el amor de uno en los niños. Rivka, ¿puedo decir algo? Sí. Pero es que cuando uno tiene un bebé o un hijo, es cuando usted de verdad sabe qué es amar a una persona. Pues eso me pasó a mí. Porque, o sea, yo sí sentía algo por mi pareja y todo, pero cuando yo tuve a mi hijo, es como que son distintas situaciones, son distintos cariños. El amor de una madre no se puede comparar, por supuesto. Entonces dice, el Rebbe veía al niño no solamente como un adulto en formación, sino como una persona con sus propias fortalezas, integridad, fe, confianza, energía, entusiasmo, sed de aprender, porque los chicos tienen sed de aprender, pero si les ponemos una computadora todo el día o un jueguito, la sed de aprender se transforma en otra cosa. Entonces, todas estas son cualidades que los niños les debemos cultivar y los adultos se las tenemos que ayudar a desarrollar. Bueno, dice que el Rebbe participaba en congresos para niños y les hablaba de manera que los chicos podían entender y aceptaban las misiones, digamos, los trabajos que el Rebbe les proponía. Esta es una de las historias que quería compartir con ustedes para que pensemos cómo tenemos que actuar. Es difícil la vida, ¿no es cierto? No es fácil. Cada uno tiene tantas cosas en su día y tantas ocupaciones que a veces pasamos de largo muchas cosas. Pero si nos detenemos un momentito nada más, nos damos cuenta muchas veces, wow, mira lo que hice. No, mejor le dedico 10 minutos más a esto y no importa, no me interesa si la mesa todavía no la limpié o si no doblé la ropa. Porque quién sabe, esos 10 minutos de doblar la ropa, si se los dedico a mi nieto, a mi hijo o al hijo del vecino que está llorando y la mamá no puede con todos, estoy haciendo un beneficio muy grande, ¿no es cierto? Y aparte estoy ayudando a ese niño a tomar valores, porque eso es lo importante. Cuando ven que lo que nosotros hacemos, ellos aprenden esos valores, porque como venimos diciendo todo el tiempo, absorben todo lo que ven. Y eso es lo que los va a formar como personas. Y es lo que queremos para el mundo que viene, porque como viene el mundo ahora, la verdad, tenemos que hacer mucho esfuerzo. No sé si ustedes lo ven así. ¿Alguien que me quiera decir algo? Sí, es verdad, realmente absorben, sí. Sí, es cierto. Bueno, entonces ahora les quiero leer una historia. Dice,
lidiar con las marcas psicológicas de la infancia. Toda persona, todos nosotros, sobre todo, quiero aclarar que cuando hablé la semana pasada del nacimiento y de que pensemos en nuestro propio nacimiento, a algunos les fue, mucha gente me llamó y me escribió y me dijo que les resultó difícil, pero porque les contaron cosas que no tenían que haber sido, que los padres no sabían cómo actuar y se las contaron. Pero yo quería que ustedes piensen en que Dios los eligió para darles la vida, en eso y en lo difícil que es hacer el traspaso, el que el alma nos llegue. Entonces ahora que vamos a hablar o vamos a escuchar qué es lo que nos dejó en nuestra infancia marcas, no quiero que lo tomen como algo personal o algo malo, sino que al contrario, que esto nos dio fuerza y nos marcó para llegar a ser lo que somos y estar cuestionándonos y estar acá en esta clase y cuestionándonos cosas, porque somos personas que queremos adelantar y queremos hacer algo bueno, que tenemos un proyecto en común. No sé si me estoy explicando y si a ustedes les es válido lo que les estoy diciendo. Perfecto, muy bien explicado. Bueno, entonces dice, alguien le preguntó a una persona muy especial que tiene unos escritos muy buenos y que se dedica a hacer contestaciones muy importantes. ¿Qué pasa si alguien tiene asuntos profundos, cicatrices, sensación de abandono, enojo y tristeza por lo que le pasó en su infancia? Dice, esta persona le dice, me uso a mí como ejemplo, que no se quedó contento con la forma en que lo trataron los padres y quiere saber cómo confiar en Dios y en creer que cada momento de la vida es una oportunidad para crecer. Dice, ¿cómo hago para salir de esto que me dio la vida? Pero aún así, mis interruptores se levantan con facilidad y tengo mucha frustración. Dice, enojo. Aunque yo pienso que tengo que salir y no tengo que actuar, ¿qué hago? Dice, ¿qué me podés decir de cómo enfrentar esto? Dice, él le contestó así, dice, me tomó tiempo pensar en esta respuesta, dice esta persona. Dice, como cuestiones como esta siempre vuelvo a una obra clásica, el libro Tania, del primer Rebbe de Chabad. Lo escribió hace más de 100 años, 100 años antes de que Freud tuviera su resurgimiento, sus ideas y que estaba interesado en ayudar a las personas. Dice, el Rabbi Schneur Zalman tenía metas más elevadas que lo que decía Freud. Dice que las personas tuvieran un sentido de espiritualidad y de lo divino. Sin embargo, su consejo con respecto a la represión mantiene ambos pies firmes sobre la tierra. ¿Por qué habla de la represión? Porque los padres lo han tratado mal a esta persona y está diciendo que está enojado por la forma en que fue tratado. Dice entonces en el capítulo 28 de Tania, dice, encontrás unas líneas cargadas de significado sobre cómo lidiar con los pensamientos perturbadores. Le está hablando de estos pensamientos de él, de que su mente es lo que tiene que él trabajar, no lo que pasó y decir, bueno, y ellos me hicieron esto, y ellos me hicieron el otro, y yo fui maltratado y esto, no. Los pensamientos, dice, no te equivoques tratando de encontrar la raíz de estos problemas y de elevarlos. Esto es solo para los tzadikim. Pero una persona normal, ¿cómo puede elevar estos pensamientos cuando está tan agarrada a lo material, a la tierra? Dice, esto se llama tratar de levantar tirándose de sus propios cabellos. Y es difícil que uno, no puede llegar muy lejos si uno está tratando de levantarse a uno mismo. Dice, la negación no significa negar estos pensamientos. La negación es estar enojado porque un pensamiento semejante comete la desfachatez de aparecer en la conciencia. Dice entonces, o estar paralizado por la vergüenza y la culpa. Una reacción como esta, escribe el Rebbe,
es síntoma de un ego demasiado inflado. Una persona así no reconoce cuál es su lugar. Cree que debería ser pura y honrada y que no le tendrían que surgir estos pensamientos, pero sí, nos aparecen, los tenemos. Entonces tenemos que tratar de ser una persona equilibrada. Es decir, reconocer que tenemos esto, que somos seres humanos, que vivimos en la Tierra y que tenemos que ignorar estos pensamientos y seguir adelante. Y entonces, si sabemos cuál es la mejor manera de mejorar, mejorar y no caer en la trampa de que estos pensamientos nos hagan sentirnos mal y nos lleven a equivocarnos otra vez como lo que hicieron con nosotros. Entonces, si reconocemos que somos seres humanos y que tenemos derecho a estar equivocados o no, o que nos hayan pasado cosas, pero que tenemos que seguir adelante y que queremos cambiar, hagamos lo que es bueno. Dice, hagamos lo que es bueno, vivamos y ahuyentemos esos pensamientos y digamos, bueno, los tenemos, pero yo sé que el camino que tengo que seguir no es ese, es este. Entonces, si seguimos el camino que tenemos que seguir, estamos derribando esas paredes y esos problemas que nos están obstaculizando nuestra vida y nuestro camino a seguir. ¿Está claro? Quiere decir que no nos sintamos mal por tenerlos esos pensamientos, sino que digamos que los tenemos porque somos seres humanos, pero igual esta es la solución. ¿Alguien me quiere decir algo más que los mensajes que veo? A mí me gustaría comentarle algo. Yo creo que todo lo que usted ha dicho es algo muy cierto. A veces uno se siente tan mal por lo que está pasando en su mente, que la lucha es interna, ya no es externa, sino dentro de nosotros mismos. Y cuando empiezas a entender esto y le pides a Hashem con toda la fuerza de que te dé esa fuerza interior para poder vencer estos pensamientos que te vienen, pues uno lo va logrando, va derribando las barreras que uno mismo se ha creado dentro de uno. Tal cual. Es lo que quería comentar. Gracias. Tal cual. Por eso estamos siempre pensando en pedirle a Hashem, en decirle gracias. No solamente pedirle, es decirle gracias por lo que nos diste y gracias por lo que nos vas a dar. No solamente por lo que nos dio, le tenemos que decir gracias. Todá, en hebreo, gracias, sino porque nos vas a dar lo que necesitamos, que justamente lo que vos nos des es lo que necesitamos. Entonces, cuando llegamos a esa conclusión de decirle gracias por todo, por lo anterior y por lo que va a venir, entonces sabemos cuál es el camino que tenemos que seguir. ¿Sí? Entonces también, cuando reconocemos que nuestros hijos, Dios nos los dio y tienen un camino a seguir, es fácil educarlos. Es más fácil porque estamos dejando de lado nuestros malos pensamientos y nuestras malas experiencias y buscando lo bueno, como están haciendo todos ustedes, que nos reunimos acá y conversamos y hablamos y nos cuestionamos. Por eso estamos todas acá, queremos saber una vida productiva. Yo soy la primera. Y escuchando como Ana Galí me dice, y como otras me están escribiendo, sé que estamos en el buen camino, de que los pensamientos nos traicionan. Entonces salgamos de, como dice acá, dejemos de lado, sabemos que somos seres humanos, no somos tzadikim, y que tenemos que seguir un camino que sabemos que es el camino bueno. Y lo demás está ahí, pero sigamos por el lado correspondiente. Bueno, esa es otra historia que les quería leer hoy. Y quería decirles también que tengo un cuento muy especial. Y me parece que lo cerré, a ver. No, ya, me parece que lo saqué. Acá está. Resulta que tengo un cuento muy especial que los quiero compartir con ustedes. Y me parece que hace mucho en alguna clase también lo compartí. De algo que pasó en Argentina. En el año 1992, cuando pusieron una bomba en la embajada. En la embajada de Argentina,
esta historia está escrita por una persona que fue muy querida por mí, falleció hace un par de años, y lo que le pasó es lo que le sucedió a su marido, que yo los conozco, comparten el Beit Chabad donde iban mis padres, y son gente muy, muy especial para mí. Entonces dice, en el verano del año 1992, hicimos con mi esposo, dice acá, un viaje a Israel y Estados Unidos que se extendió por 6 semanas, 3 en nuestro primer destino y las restantes cerca de la casa del Rebe. Todavía el Rebe estaba en 770 y recibía a la gente y repartía dólares. Entonces este matrimonio, cada uno en la cola del hombre y de la mujer, pidieron al Rebe una bendición, se pararon ahí para recibir los dólares. Entonces dice, fuimos a recibir el dólar del Rebe y a pesar de que mi marido fue antes que yo, llegó hasta el Rebe a última hora, más o menos a las 8 de la noche. Alcanzó a decirle que viajaba al día siguiente a Argentina y que el 22 de Adar sería su cumpleaños número 52. El Rebe le dio $2 diciéndole bendición y suerte. Buenas noticias. Y un tercer dólar que lo sorprendió diciéndole que tengas larga vida. Generalmente el Rebe daba un solo dólar y decía una bendición. Verajá, beatzlajá. Cada uno no se podía parar tanto tiempo a contarle. Pero el Rebe sí, pero esto lo sorprendió que le dio un dólar más. A la mañana siguiente pasaron por ahí para despedirse a la gente y hacer la tefilá. Y ella trabajaba en un GAN y el esposo trabajaba en la embajada de Israel en Argentina. Entonces dice, después de haber trabajado por la mañana en el jardín de infantes, estaba en mi casa realizando tareas propias del hogar cuando le sonó el teléfono a ella. La señora se llama Leti, se llamaba, Alaya Shalom. Y escuché la voz de una señora conocida que me preguntaba si mi marido se encontraba en la embajada de Israel, donde ya hacía 31 años que estaba trabajando. Y contesté que sí, pensando que esa persona necesitaba alguna ayuda, porque muchas veces los parientes y los amigos lo llamaban para pedirle ayuda con alguna cosa que hacía falta de la embajada. Sin embargo, esta vez la señora le dijo que había habido una bomba y el edificio había colapsado. El estupor de ella dice, mi primera reacción fue pulsar el botón de la memoria del teléfono que estaba incomunicado, llamó a la embajada. Dice, luego llamó a mi hija y a mi hermano y los tres nos dirigimos al lugar de los hechos. Nos llevó un taxista que también era policía y manejaba temerariamente pensando que nos hacía un favor yendo así de rápido, pero ellos querían llegar bien, no mal y con los nervios que tenían. Dice, mientras tanto, yo pensaba, a pensar de mi angustia, que mi esposo debía estar a salvo, ya que recordaba la bendición pronunciada por el Rebe. Y lo que me imaginaba fue cierto. Él estaba indemne detrás de los escombros. Yo ahora les voy a contar porque él lo contó personalmente. Dice, la escena a la que asistimos ocurrió en el lugar donde antes estaba el edificio de la embajada. Era un caos, era terrible. Y el paradero de las personas que estaban ahí y reclamadas por sus familiares no se sabía. Pero en un momento dado decidí buscar mi teléfono porque consideré que mi marido, un teléfono, dice, había salido de ese trance como me lo dictaba mi confianza en la bendición recibida, debía haberse comunicado con alguien. Milagrosamente encontré un aparato de teléfono en la zona y mi cuñada me dijo que mi marido había llamado diciendo que estaba a salvo. Imagínense que no había celulares en aquella época, ¿no? Estamos hablando de hace muchos años, 30 años. Entonces, esta noticia provocó que mi hija y yo se pusieron a llorar y se dirigieron a la casa de la cuñada, del hermano. Y al llegar ahí, mi esposo nos contó nuevamente
qué era lo que había pasado. Después vino el reencuentro en al camino a casa, y bueno, toda una situación muy, muy especial. Él les contó, esperen un minuto, yo les cuento lo que yo sé y después les sigo leyendo la carta. Este hombre estaba sentado en su escritorio y de repente decidió ir a la cocina del edificio porque quería tomar algo. Cuando llegó a la cocina del edificio, sonó la bomba. En el lugar donde él hubiera estado sentado, desapareció, pero la cocina donde él estaba parado quedó ahí, en ese lugar, y él quedó ahí parado viendo cómo todo caía. Fue un milagro. Y él siempre lo contaba. Yo trabajé con esta persona ayudándolo en unas cosas, en un negocio, y él siempre contaba que fue un milagro. Quería compartir con ustedes esto y les sigo leyendo. Dice, a pesar del dolor por las víctimas, los días que siguieron, festejamos Purim, reafirmando nuestra fe en el Todopoderoso, que como en toda la existencia del pueblo judío daba una vez más señales de que tenemos que confiar en sus designios, inspirados en el pacto que selló con nuestros patriarcas por medio del cumplimiento de Torah y Mitzvot, por medio de creer ayer y cumplir con nuestra parte. Ese mismo día le hicieron llegar al Rebbe que habían recibido su bendición. 3 días más tarde, mi marido pudo acceder al edificio comprobando que su oficina, salvo una pared medianera que se había desplomado, estaba intacta. La oficina de él, de todo lo demás, quedó. Actualmente, las cosas personales y las fotos que él tenía en su oficina, las trasladó a su oficina nueva. El edificio se trasladó a otro lado, y también puso la foto del Rebbe que tenía ahí. Esto es lo que cuenta ella en la historia. Como ustedes ven, Akadosh Baruj Hu siempre nos está guiando y nos está llevando. Por algo estamos todas acá, todas juntas. Y esperemos que así sea y que cada una y una, como Ana Galí me habló recién, tenga ganas de contarme algo más, que nos quedan pocos minutos para terminar la clase. Suyapa, ¿querés hablar? No. Silvia, ¿quién quiere contarme algo? Rabanil, puede. Sí, vale, te escucho. No alcancé a anotar la frase del Rede que dijo primero y la quería anotar. ¿Me la puede repetir, por favor? ¿Qué cosa? La primera frase que dijo del Rede. La que dije al principio de la clase. De la fe, sí. La fe, está escrita en la invitación. La fe inocente de un niño toca la esencia absolutamente simple de Dios. Ah, ok. Y dice que los corazones de los hijos volverán a través de, los corazones de los padres volverán a través de sus hijos. Sí. Y es cierto, ustedes saben que, no sé si conocen un poco mi historia, nosotros tenemos 3 hijas. Nuestra hija Hannah Miriam, la Morá Miri, que muchas la conocen, fue la precursora de que nosotros vengamos a vivir a Israel. Así empezamos a volver al camino y ella me decía cuando tenía 8 o 9 años, mamá, vayamos al Bet Knesset, porque los viernes hacen Kabbalat Shabbat y yo le decía, pero nos queda lejos, porque la casa de la abuela es para un lado y el Bet Knesset donde vos querés ir es para otro. Y así se fueron sucediendo las cosas hasta que un día un familiar nuestro nos conectó con alguien, con un Rebbe que nos dio una verajá. Y mi marido dijo, bueno, vamos a hacerle caso. Y buscamos un Beit Chabad cerca de casa. Y así empezamos a ir al Beit Chabad. Y de repente, a menos de un mes de estar yendo a actividades,
y cosas los sábados caminando porque nos quedaba cerca, llegó Rosh Hashanah y, por supuesto, mi mamá vivía a 20 minutos en coche y decidimos ir a pasar Rosh Hashanah con mi mamá, como siempre, ir a comer a la noche, pero habíamos ido al Beit Chabad a escuchar la tefilá. Entonces fuimos al Beit Chabad caminando y de ahí tomamos un taxi, era Rosh Hashanah, no se puede viajar, pero nosotros viajábamos, no era algo que teníamos en cuenta. Entonces fuimos de mi mamá, comimos con mis padres sefaradim, mi mamá prepara unas comidas espectaculares, hermosas, y una cena muy linda, y había unos tíos también, y otros invitados, estábamos todos juntos. Al día siguiente, mi esposo me dice, esta noche no viajamos. Y yo digo, pero tenemos que ir de mi mamá, nos está esperando. Dice, bueno, yo no voy a ir. Le digo, bueno, entonces yo me voy con las nenas. Dice, no, yo no me voy a ir, pero las nenas tampoco. Entonces le dije, bueno, si vos no te vas a ir y las nenas tampoco, mejor que yo me quede y cocine, porque no voy a dejar a mi familia y me voy a ir de mi mamá. Entonces ese día agarré el teléfono, mamá, mira, Jaime no quiere viajar. Entonces, y mi mamá dice, pero tengo todo listo, pero toda la comida, pero todo. Bueno, mamá, esto es así. Mamá dice, yo te entiendo porque en mi casa, mis padres no usábamos el teléfono ni viajábamos en Shabbat. Pero después las cosas fueron cambiando y bueno, al poco tiempo teníamos una casa cayer, mis hijas en la escuela de Chabad, mis padres cumpliendo 100% con nosotros y así, gracias a una bendición y a nuestra hija que estaba interesada en saber y cumplir un Kabbalat Shabbat, estamos con ustedes. ¿Quién me quiere contar algo? Así como conté yo. ¿Hay alguien que se anime a hablar? Escucha. Sonido. Poné sonido. No tenés el sonido. No se escucha, no se escucha. Ahora sí, Ahora sí. sí, pasó este Hanukkah. Yo tengo 6 hijos, 3 hembras y 3 varones, y tengo un montón de nietos. Baruch Hashem. Y aunque todos ellos están en otra religión, respetan que yo haya vuelto a mis raíces, de mis ancestros. Pero este Hanukkah me tocó estar tres días en casa de mi hija con 4 de mis nietos. Y llevé mi Hanukkah y pude prender mi vela, pero tengo un nietecito que tiene una habilidad terrible hasta para el hebreo. En un día el niño se aprendió las canciones de Hanukkah y no quería que le cambiaran esa música, solo la música de Hanukkah. Y entonces me dijo, abuela, regálame una Hanukkah. Y sus papás no practican el judaísmo. ¿Sabe qué, Rabanix? Me movilicé, mandé a pedir una Hanukkah y me costó mucho dinero, pero no me importó. Yo dije, tengo que hacerlo. Yo me vine para mi casa y le dije a mi hija, mamá, con tu permiso, el niño quiere que le compre una Hanukkah. Me dice, mami, cómpresela. ¿Sabe qué, Rabanix? Me vine y el niño se llama Natanael, él tiene 5 años. Los 2 días que yo no estuve allá, el niño solo encendía las velas siguientes de esos días de Hanukkah. Cuando yo llegué después a la casa de mi hija, dijo, me botarían la Hanukkah, ¿qué le hicieron? Cuando yo fui al cuarto de mi hija a cambiar el pamper al baby más chiquito, tenían la Hanukkah bien guardadita en un lugar para el próximo Hanukkah. Hablando lo que estamos hablando ahora y hay algo muy, muy, muy importante. Se está viendo en estos momentos cómo está despertando las chispas del judaísmo, las chispas de nuestras raíces. Eso quería compartir, Rabenis. Tal cual es así.
Tengo una historia con lo que vos estás contando. Hay una historia de una persona, no me la acuerdo muy bien, pero sí sé que es un muchacho árabe que él quería entrar en Kabbalat Shabbat al Bet Knesset y no lo dejaron y no pudo entrar y después fue a otro lugar y él pasaba y quería escuchar cómo cantaban el Kabbalat Shabbat a la noche, que hay una canción especial. Entonces, después de mucho tiempo, empezó a averiguar y empezó a estudiar y empezó a salir de sus cosas y esto era en Jerusalén, ¿no? En Jerusalén. Y descubrió, después de muchos años de dar vueltas y vueltas, descubrió que su abuela materna era judía. Y claro, tenía una inclinación especial. Él necesitaba, era como parte sentía la necesidad. Y entonces descubrió que su abuela materna era judía. Después de muchos años y de muchas vueltas y de ser perseguido por sus padres y por sus hermanos y decirle que no estaba bien lo que estaba haciendo y no le querían dar parte de entrar en ningún lado, hasta que encontró la manera y la forma y encontró que realmente era su alma, era su chispa que estaba ahí pendiente. Bueno, como ustedes ven, hay muchas historias y muchas cosas para contar, pero lo más importante es tener en claro cómo les vamos a enseñar, como hizo ella ahora, que le enseñó a su nieto y le brindó porque vio la necesidad que tenía. Así tenemos que hacer todos y no tenemos que ser muy permisivos, porque tampoco está bien, pero sí tenemos que saber cómo fomentar las cosas buenas que tienen nuestros hijos, nuestros nietos o todas las personas que se nos acercan, sobre todo cuando son chiquitos, para que de eso hagan una persona productiva y con una buena esencia, porque es lo que vamos a dejar para que el mundo sea una morada para Hashem, como estamos tratando. ¿Sí? No sé quién está escribiendo. Ah, Verónica Martín. Ah, me aparecen mensajes y no, y Rachel, ¿estás Rachel? No te vi. Rachel Navarro. Hola. Es que Ahora no sí. sé por qué no me funciona el vídeo. Estaba con mi madre. Perfecto. Tenía muchas ganas de escucharte y tú sí que la conoces y estaba Claro que emocionada. sí. Claro, y entonces digo, pues Un beso grande a tu mamá. Un beso grande a tu yo mamá. le doy recuerdos. Y ahora ya se cansó y me dijo, bueno, pues quítamelo y ahora me he venido yo y no tengo el vídeo. Pero yo, de verdad, tus clases son, perdona que lo diga, maravillosas. Son tan cercanas, son tan humanas, Gracias. Gracias, Rachel. nada más. Siempre presente. Bueno, les mando un cariño muy grande a todas. Si alguien quiere decir algo más, nos queda un minutito. Y si no, nos despedimos. No sé si hasta la semana que viene o la otra. Ya conocen la historia. Y les voy a contar después. Y les voy a presentar. Espero poder presentarles a mi mamá si es que se anima a aparecer conmigo un momentito. Bueno, que tengan una buena semana. Jodesh Tov, porque también están en los Jodesh, ¿no es cierto? Yo ya terminé, pero ustedes todavía están en los Jodesh. Que tengan un buen mes, que tenemos muchas fechas en este mes, como dije el otro día, y que podamos festejar todo con alegría y que nuestra alma reviva siempre. Amén. Un beso a todas. Amén, amén. Amén. Toda robada. Ay, qué lindo. Esa vocecita. Bye. Bye, bye. Ay.